Buenas noches, hermanos, les saluda su hermano Irving Marmolejo y vamos a continuar con estas 7 palabras de amor desde la cruz. ¿Sabía que nuestro cuerpo contiene el 60% de agua? O sea, si usted pesa 80 kilos, llevas aproximadamente 48 con agua. Algunos un poco más, ¿verdad? Porque les gusta comer un poquito más, pero nadie puede vivir sin agua, hermanos. La deshidratación es fatal. Algunos síntomas de la deshidratación los has experimentado. Son dolores de cabeza, calambres. El agua, hermanos, es esencial para pensar. Entonces la hermana dice, entonces le voy a dar a tomar mucha agua a mi hijo, para que entre con todo allá a la secundaria. Pero la falta de agua, hermanos, causa fatiga. Tu cuerpo funciona con agua. Y así es como llegamos a la 5ª palabra de Jesús en la cruz. Jesús ha estado en la cruz por 6 horas. No era mucho en una crucifixión, pues a veces estas tomaban días, pero a la tortura a la que había sido sometido nuestro Señor Jesucristo antes de ser clavado a la cruz, llevaba a cada momento que fuera de intenso dolor. Y Jesús dio su vida en estos últimos momentos y nos da 2 declaraciones más. Esta, la que vamos a estar analizando en esta noche, nos habla de la palabra humanidad. En palabras simples, Jesús expresó, tengo sed. Antes de que Jesús fuera a la cruz, en las calles, en los montes, en los caminos, Jesús dijo cosas que solamente Dios podía decir. Pero esto es algo que tú y yo decimos con regularidad. Tengo sed. En griego es una sola palabra, dipsao. Ahí, hermano, cuando usted tiene que decir, wow, hermano, el hermano sabe griego, Una palabra común, pero llena de significado. Y Juan nos da el contexto en Juan capítulo 19, del 28 al 29, donde nos dice la palabra de Dios de esta manera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Después de esto, hermanos, sabiendo Jesús que estaba ya consumado después de 6 horas, Jesús exclama, tengo sed. Horas antes, un soldado romano le ofreció algo de beber y Jesús lo rechazó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Marcos 15:23 nos habla algo muy claro, que es la situación que cuando le ofrecieron a Jesús algo de beber, antes de esta que habíamos leído en Juan. Marcos 15:23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué Jesús rechazó la primera bebida que le habían ofrecido? Lo último que Jesús había bebido era vino, hermanos, con sus discípulos, en lo que se conoce como la última cena, aquel cuadro que tiene su abuelita en la casa, y habían pasado muchas horas de intenso dolor, estrés, y le ofrecen algo de beber en la cruz, y Jesús lo rechaza. ¿Por qué, hermanos? Por lo que había en lo que le daban de beber. Mirra. La mirra, hermanos, es un narcótico, y la mirra mata el dolor. ¿Se acordaron, verdad? Cuando Jesús nació, le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Y qué significaba esto? Una profecía de la vida de Jesús. Era un resumen del propósito que Jesús venía a cumplir a la tierra. El oro simbolizaba que él iba a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso, que él sería nuestro sumo sacerdote por los siglos de los siglos. Y la mirra, que él venía a morir por ustedes y por mí. La mirra se le daba a aquellos que morían para disminuir su dolor en aquel momento que se acercaba la muerte. No había sedalmerga, hermanos, no había ketorolaco, nada de morfina, les daban mirra. ¿Por qué los soldados romanos ofrecían a una droga a los que iban a ejecutar o los que estaban ejecutando? Y en este caso ellos habían mutilado y torturado a Jesús. No era un acto de humanidad,
La crucifixión era una muerte lenta y cruel, y a veces pasaban días, y ellos tenían que quedarse allí. Aquel que colgaba en la cruz a veces gritaba, lloraba desesperadamente por horas, y ellos no querían escuchar los gritos. No había antes iPods, hermanos, para escuchar otra cosa, así que les ofrecían mirra. A Jesús le ofrecieron mirra mezclado con vino, para que horas más tarde no gritara. Era para el beneficio de los mismos soldados romanos. ¿Pero por qué Jesús lo rechazó? Por dos razones. Una, que Jesús, por amor a cada uno de nosotros, quería sentir el impacto total de tu pecado y de la ira de Dios sobre Él por todas nuestras transgresiones. Él no iba a morir por el mundo bajo los efectos de la droga. Quería sus 5 sentidos despiertos para sentir toda la carga física y emocional. Y segundo, hermanos, porque era una tentación. Imagínense, toda una vida de perfección. Y Satanás lo tienta por última vez. Aquí en la cruz. En la cena del Señor, Jesús toma el vino y promete no tomar vino de nuevo hasta aquella cena gloriosa en los cielos, donde tú y yo, hermanos, vamos a estar presentes en las bodas del Cordero, con todos los santos, y Jesús levantará su copa de vino de nuevo, y tú levantarás tu copa, y la beberemos juntos. Y ese momento, hermanos, yo lo espero con ansias. Ahí Jesús estaba cumpliendo su promesa por amor a ti y por amor a mí. Esto fue una de las primeras horas en la cruz. Ahora Jesús expresa, tengo sed. Han pasado 6 horas. Después de haber cumplido la misión de pagar por los pecados del mundo. Después de que toda la necesidad del mundo se había satisfecho junto con la justicia. La palabra se había cumplido. Y hermanos, una de las ideologías de la cristiandad clásica nos dice que Jesús murió, fue enterrado, fue al infierno y resucitó. Pero no hay nada en la Escritura, hermanos, que nos corrobore esto. Pero no había necesidad. Allí en la cruz, Jesús experimentó todo el juicio y toda la separación de Dios sin la necesidad de ir al infierno. Antes, Él expresa, ¿por qué me has abandonado? Y después expresa, tengo sed. La Biblia nos dice que hay un río en el cielo, pero no hay agua en el infierno. Nos lo dice una de las parábolas de Jesús. Ese es el amor verdadero. Y lo que quiero hacer en esta noche, hermanos, es encontrar el significado de estas palabras que nos dicen acerca de Jesús, qué significa a la gente que te rodea y qué significa para ti. Porque aquella sed de la gente a tu alrededor nos habla de algo muy impactante en las palabras de Jesús. De tu propia sed e insatisfacción. De tus más profundas necesidades en tu vida. Y veamos esta noche, hermanos, lo que la gente lee en este pasaje y lo que nos dice acerca de Jesús. Ahora, este es el único argumento, es la única expresión que Jesús hace de su dolor. Fue golpeado, hermanos, fue torturado, se le puso una corona de espinas hasta que tocaran su cráneo, le escupieron, le arrancaron la barba, su espada estaba destrozada por cada latigazo, y aquí aún ni siquiera está en la cruz. Expresa esto después de ser golpeado, después de 24 horas sin sueño, de 12 horas sin agua, estrés extremo. Él quería tener las fuerzas suficientes para decir las últimas palabras en la cruz. Ahora, su expresión nos muestra que Jesús era 100% humano, carne, hueso y sangre como tú y como yo. Filipenses nos lo dice, Filipenses 2, del 7 al 8, nos lo dice de esta manera.
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta simple expresión de Jesús destruye una creencia antigua que decía que el cuerpo de Jesús era solamente una ilusión. Algunas personas creían que Jesús era Dios, pero con un disfraz de ser humano. Porque según la creencia, Dios nunca podía volverse hombre. Que quizá Jesús era 50% humano y 50% Dios. Y hoy ya no escuchamos esta creencia, pero sí escuchamos una creencia que se llama Islam. El Islam enseña que Jesús no resucitó, ni que siquiera murió en la cruz. Que había alguien parecido a Jesús en la cruz. El Corán cree que Jesús existió y que era un profeta, pero no creen que Dios se volvería un ser humano y moriría en una cruz. Entonces dicen que lo que ocurrió en la cruz es que cambiaron cuerpos y que alguien falso tomó el lugar de Jesús. Pero Jesús era sin duda hombre y exclamó: tengo sed. Si no era hombre no podía morir, y si no era hombre no podía tener sed. Y Dios no puede morir, cierto, pero un hombre sí. Y Jesús era 100% hombre. Lo que trato de enseñar, hermanos, es que es la misma aberración negar la humanidad de Cristo como negar la divinidad de Jesús. Hermanos, Él era 100% humano y era 100% Dios a la vez. Y así experimentó el dolor total de la cruz. Y lo segundo, hermanos, que nos muestran esta expresión de amor es que Él era el Salvador prometido. Juan 19:28 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. ¿De qué se trata? En el Antiguo Testamento, Dios le habría prometido a su pueblo que enviaría a un Salvador para ellos y para la humanidad. El ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. Y en estos miles de años hay alrededor de 380 profecías acerca de cómo sería el Mesías y lo que haría. Y esto para que la gente supiera que era Él, porque había muchos que profesaban ser el Mesías, pero ¿cómo sabrían que era Él? Por el cumplimiento de las profecías. Y el Mesías tenía que cumplirlas todas y cada una de ellas. Que nacería en Belén. Difícil escoger el lugar de nacimiento, hermanos. Aunque usted no lo crea, hermanos, yo nací en México. Soy mexicano, hermanos. No lo escogí, fue por gracia de Dios. Amén. Otra profecía, que lo llevarían a Egipto de bebé. Y así fue, a causa de una masacre. Difícil haber escogido tu lugar de nacimiento y haber decidido que te llevaran a Egipto. También nos dice una de las profecías que sería criado en Nazaret. Haría milagros, levantaría muertos, sería traicionado por un amigo, sería acusado falsamente y que sería colgado en una cruz. Ahora, hermanos, esta profecía fue escrita 1000 años antes de que los romanos inventaran la tortura de la crucifixión. Nadie sabía y ni siquiera entendían lo que era una cruz. Por cientos de años la gente ni idea tenía de lo que era. Pero se profetizó. Se profetizó también que se echarían suertes por sus ropas, que sus huesos no serían quebrados. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque en la crucifixión el cansancio físico era horrendo. Podía respirar, pero no aspirar. Tenías que levantarte para poder saciar y para poder sacar el aire. Y recuerden, sus manos y sus pies estaban clavados a la cruz. Sostenías esta posición hasta que no pudieras más. Sacaban el aire para poder volver a sacar el aire y respirar de nuevo. Tenían con sus pies que hacer este movimiento repetitivo y era muy cansado y muy doloroso y tenían que hacerlo por horas. Y cuando los romanos querían que terminara rápido,
le rompían las piernas. No podían ponerse de pie y morían sofocados. Y Jesús no sufrió esto, porque murió antes de lo que ellos pensaban. Enterrado en una tumba de ricos, una tumba que nadie había usado. Y así fue. Y resucitaría al tercer día, otra profecía. Era la profecía más complicada y fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Ahí colgado de la cruz. Aún profecías por cumplir. Y una de ellas era que diría: tengo sed. Salmo 69, 21 nos dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, esa era una profecía. Pero ¿qué hacía el vinagre en un lugar de una ejecución? ¿No deberían de tener agua? ¿Quién toma vinagre para saciar su sed? Miles de años, cuando se escribió esta escritura, parecía locura, como hoy en día. Pero lo que le ofrecieron a Jesús era conocido como pasca, una bebida común entre los hombres pobres en Grecia y en Roma. Y era una combinación de uvas podridas, hierbas, vinagre y agua. Y las hierbas le quitaban el mal sabor al agua, ya que no era tan purificada como hoy o como el agua de aquí de Irapuato. Y la combinación de hierbas quitaba la sed, mejor que el agua. Y cuando Jesús dijo: tengo sed, tomaron un hisopo, lo pusieron en la pasca, este tipo de vinagre, y lo mantuvieron en los labios de Jesús para que él pudiera beber. Tengo sed. Jesús en su totalidad, hombre, y en su totalidad Dios. Jesús era el Mesías de quien se hablaba en la Escritura, cumpliendo más de 300 profecías, incluyendo esta. Estas palabras, hermanos, de tengo sed, muestran cuánto Jesús me ama. Que Jesús, el Creador, haya bajado de su gloria e ido por todo este sufrimiento. Esto me dice cuánto Él me ama. ¿Alguna vez has estado sediento por salvar la vida de alguien más? Lo dudo. Pero Jesús sí. Y Jesús en la cruz, en todo este sufrimiento redentor, inocente y perfecto, sufriendo por el beneficio de la humanidad, soportando este dolor de la cruz por ti. Eso es amor redentor. Él pagó por tu boleto al cielo, el cual no merecías. Romanos nos lo expresa en uno de los versículos que se usa más comúnmente para evangelizar. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, morir por alguien más. Muchas ciudades de México tienen escuelas, plazas, calles llamadas Héroe de Nacosari. El héroe de Nacosari fue un hombre llamado Jesús García y trabajaba en un tren que llevaba varios vagones llenos de dinamita. Y el tren paró en Nacosari, que era el pueblo donde vivía la esposa y la hija de Jesús García, hermano, no se me confunda, ¿eh? Mientras él esperaba verlas en la estación, vio que de un vagón salía fuego de la parte de arriba. Todos intentaron apagar las llamas, pero al ver que las llamas no se apagaban, pero que tomaban mayor tamaño y que se estaban acercando a los vagones que tenían la dinamita, la gente empezó a correr, ¿no? Más vale aquí quedó que, más bien aquí corrió que aquí quedó. Y los que aún estaban en el tren comenzaron a huir. Y Jesús García pensó en su familia, pensó en su hija, en su esposa. Se subió al tren, lo puso en reversa y el tren poco a poco se empezó a alejar de la estación y se empezó a alejar de la ciudad. Subió la velocidad, cuesta abajo, y la gente seguía corriendo. La dinamita, hermanos, tenía el poder de destruir todo el pueblo. Jesús, tomando el control del tren, lo alejó a 6 kilómetros.
siendo el último en el tren, este explotó. Amor redentor. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. Te protegió con su amor, te cubrió con su sangre, para que no fueras tú el que tuviera que morir. Cuando vuelvas al trabajo el lunes, la gente estará sedienta. La gente de tu calle está espiritualmente sedienta. Vas al juego de fútbol, ¿verdad? Equipo de transformación. Vas a la tienda, al mercado, y la gente a tu alrededor está espiritualmente sedienta. No lo dicen tal cual, nadie lo hace, pero dicen, siento un vacío en mi alma, algo me falta, estoy frustrado con mi vida. Tiene que haber algo más en la vida que esto. No sé qué hacer, estoy desesperado, estoy a punto de tirar la toalla. La vida no puede ser solamente esto. No encuentro significado a mi camino. Todos, hermanos, todos en este mundo están espiritualmente sedientos y no lo saben. Y quieren llenar el vacío en su corazón con cosas que no lo llenarán, no saciarán su sed. Tengo que hacer más dinero, quizá eso me saciará, más y más. ¿Qué aprendemos de esta sed de otros? Amós 8, 11 al 13 nos lo explica de una manera tan sencilla y tan profética que nos sorprende. Dice Amós 8 del 11 al 13. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errantes buscando palabra del Señor y no la encontrarán. En aquel día desmayarán de sed las bellas muchachas y los jóvenes. Gente bella, gente hermosa, hermanos, pero vacía. Se ven bien, tienen los bienes, se sienten bien, pero no viven bien. Y tienen hambre y tienen sed espiritual. Y no saben lo que quieren. Lo buscan en la fama, en el dinero, en el sexo, en los deportes, en las drogas, en un pasatiempo, en la tecnología, en un estatus social. Y ninguna de estas cosas los van a satisfacer. Cuando vuelvas a tu vida y a tu rutina normal, recuerda esto. La gente está sedienta espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pero yo sirvo a Jesús, hermanos, al servir a otros. Yo sirvo a Jesús al servir a otros. Y cuando tú les apuntes a la fuente de agua viva en lo que haces, en cómo vives, en lo que hablas, estarás sirviendo a Jesús. La Biblia nos habla que un día estaremos delante de Dios y a sus ovejas les dirá, ustedes me vieron hambriento y sediento y me dieron de beber, me dieron de comer. Y nosotros diremos, ¿cuándo, Señor? Cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron a mí. Esto está en Mateo, hermano. La ironía de esta frase, estoy sediento. ¿Quién inventó el agua, hermanos? Dios. Cada gota fue creada por Jesús. Lluvia, río, mar, hielo, lago, fue creado por Dios. H2O. Pero ahora vemos a Jesús en la cruz. Y bien podía haber hecho un milagro, hermanos, y hacer llover para saciar su propia sed. Pero pide ayuda del hombre. ¿No es algo sorprendente? Tengo sed. Tengo mis manos clavadas a una cruz. Dame de beber. Imagínate tú siendo el que le da de beber a Jesús. Esta persona, no creo, era creyente ni un seguidor de Jesús. Para un soldado romano era algo rutinario. Pero qué privilegio, hermano, saciar la sed del Hijo de Dios. Tú tienes ese privilegio cada día. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, lo hiciste a mí, dice Jesús. Cuando ayudas a alguien en su dolor, en su hambre, en su sed, cuando responde a la necesidad de alguien, Jesús dice,
lo hiciste a mí. Jesús nota, hermanos, el servicio pequeño. Mateo 10:42 dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente porque es mi discípulo, de cierto les digo que jamás perderá su recompensa. Este, hermanos, es un hermoso ministerio. Entendemos por ministerio enseñar la Biblia, dirigir la adoración, pero saciar la sed de alguien es también un ministerio. Es dar un vaso de agua fría a aquel que lo necesita. Y por eso será recompensado. Por saciar la sed física, sed emocional y sed espiritual. Cosas simples. Y Jesús lo nota y lo recompensa. Pero la gente quiere hacer cosas grandes para Dios. Pero las cosas más grandes son las más pequeñas. Quizá cosas de las que nadie sabrá. ¿Qué, hermano? A ver, explíquemelo. ¿Que no lo voy a poner en Facebook? No, hermano. Porque Dios lo sabrá. Y eso es lo importante. Debí detenerte cuando tenías prisa a orar por aquella mujer. Debí darle ánimos a ese muchacho desilusionado. Debí llevando un plato de comida a tu vecino que tenía problemas económicos. Yo te vi. Estando allí en la cruz, Jesús te vio. Y no le importó saciar tu sed, aunque Él tuviera que ir a la cruz y morir. Cristo nos salvó para saciar nuestra sed en todos los ámbitos. Pero no nos sació aquella sed para esconder aquella fuente de agua viva. Hermanos, hace unas semanas me pidieron en mi trabajo no hablar de mi religión. Yo no profeso ninguna religión. Yo profeso a Cristo. Y sé del problema legal de hablar acerca de religión en un aula. Así que nunca lo hice. Pero muchos muchachos venían a mí en el receso, a la salida de la escuela. Y no olvidaré a un muchacho que me contó que desempeña un papel en la iglesia católica a la que él asiste. Y vi en sus ojos una sinceridad, una sed por conocer la verdad. La razón por la que creo, y cada cristiano verdadero cree en Jesús, es porque Él sació mi sed y me dio salvación. Y Él nos manda a guiar a todo hombre y toda mujer al único camino y a la única fuente de agua viva que es Él, que es Cristo Jesús.